Blanca vivía una de las catástrofes más importantes en su historia, quizá la más importante, que no solo dejó 18 víctimas fatales en forma directa, sino vaya a saber cuántas otras tuvieron consecuencias letales que también terminaron con su vida. Los bahienses no somos los mismos. Desde ese momento hay un antes y un después. Sabemos perfectamente que hay un antes y un después, porque miramos con más asiduidad el pronóstico, porque le prestamos mucha más atención al mismo, porque cuando nos dicen que va a llover, pensamos en qué tapar, en qué cuidar, en qué entrar, cómo cobijarnos. Tratamos de no sacar el vehículo en los momentos en que nos dicen que la situación es complicada, pero además pensamos de manera distinta. A mí me gusta decir que Bahía Blanca volvió a la funcionalidad, pero no volvió a la normalidad. Los bahienses que vivimos esto no vamos a hacer lo mismo. Para nada. No vamos a ser los mismos. Pero por sobre todas esas cosas, se nos remiten imágenes que vivimos en esas circunstancias. No solo las imágenes de las casas inundadas, de no poder creer cómo el agua llegó hasta donde llegó, sino principalmente la angustia de no saber sobre algún familiar, amigo, conocido, porque no se podía acceder, porque no había comunicación, porque muchas de las cosas nos la enterábamos porque nos proporcionaban desde afuera hechos que pasaban quizá 10, 15 o 20 cuadras de nuestros domicilios. No había luz, no había comunicaciones certeras mediante el WhatsApp, las líneas estaban obsoletas y todo generaba un conflicto realmente importante. Recuerdo alrededor de la 1 de la tarde haber salido con Giovanni a recorrer precisamente las calles de la ciudad y no poder pasar al sector del centro porque era imposible desde el sector alto tratar de llegar hacia el centro y viceversa. Un río, literalmente, un río nos separaba. No es momento de hacer especulaciones ni de hablar de responsabilidades. Ya lo será en otro momento. Hoy simplemente queremos recordar lo que fueron aquellos momentos tan difíciles que nos tocó vivir a todos, algunos más, algunos menos. A las personas que perdieron la vida ante esa inmensidad, a los que trataron de ayudar y no pudieron, y a los miles de bahienses que hicieron lo imposible por tratar de salvarse ante una catástrofe semejante. Nos duele y nos va a doler por siempre lo ocurrido aquel 7 de marzo. Nos duele cada vez que hablemos de esta catástrofe como bahienses, porque el mundo tenía los ojos puestos en nuestra ciudad. De a poquito estamos tratando de salir de lo que fue. Nos va a costar muchísimos años tratar de recrear la bahía anterior, pero créanme que ya los bahienses, por más que querramos, no vamos a ser los mismos. Nuestro enorme abrazo a las familias, a los amigos, a los conocidos de los que perdieron la vida aquel 7 de marzo.
y nuestra memoria permanente para ellos y el esfuerzo notorio de cada uno de nosotros para que Bahía Blanca, como capital nacional de la solidaridad, sea precisamente el punto de salida para que volvamos a ponernos de pie y mostrar que la comunidad en general se ha comportado a la altura de las circunstancias, con el dolor a cuesta, por pérdidas materiales que quizá nunca más se recuperen, y por las pérdidas irreparables en cuanto a la vida. Vamos a estar dispuestos a abrazar, a unar esfuerzos para volver a ponernos de pie. 10-20 minutos en la República Argentina. Ya está con nosotros en nuestro estudio, y lo saludo con muchísimo gusto a mi amigo y colega Néstor de la Iglesia. ¿Qué haces, Néstor? ¿Qué tal? Buen día, Ariel. ¿Cómo te va? Bien, buen día también para Giovanni. ¿Qué hacías vos a esta hora hace un año? Justamente recién te escuchaba, esta hora era casi el pico, ¿no? Las 10 de la mañana era donde todo el mundo... Vos sabés que yo no noté la gravedad que tenía hasta que no salí a la calle, porque mi casa, capaz con tu casa, está un poco más alta, una lluvia intensa, alguna gotera dentro de la casa, lo de siempre, un tachito en la palangana y una lluvia fuerte y nos fuimos a dormir. Y a la mañana me empezaron a llegar imágenes de WhatsApp y ahí realmente cobré dimensión de lo que estaba ocurriendo, sobre todo cuando quise salir, como te pasó a vos, y a pocas cuadras ya no podías avanzar, porque era, sobre todo, yo vivo frente al shopping, y hacia abajo era un río que terminaba en lo que era el ferrocarril, claro. El paso a nivel, y veía las maquinarias que iban a salvar gente en la pala cargadora llevaban para salvar. Realmente fue tremendo. Y recién vos decías, quizás la mayor catástrofe, yo creo que por lo menos del mundo conocido por nosotros es la mayor catástrofe, porque algunos la comparan con la turbonada de un año y pico antes, de diciembre del 23. En ese caso, aquella gran ventarrón afectó más que nada lo que es la estructura pública, alumbrado, tendidos eléctricos, teléfonos, árboles, pero no se metió dentro de las casas. Y en este caso el agua inundó miles de casas. O sea, lo de diciembre del 23, digamos que fue una afectación principalmente en las afueras de la ciudad, y esto afectó el epicentro de la ciudad. Y dentro de la casa. Y dentro de las casas. Acá fue en la calle, para decirlo en términos vulgares, salvo el caso trágico de Bahiense del Norte, ¿no? Pero acá el agua se metió dentro de la casa y persistió durante muchísimo tiempo, ¿no? Realmente es como decías vos, ya la mentalidad nuestra no es la misma. Sin duda no es la misma. Se suma a la mesa otro queridísimo amigo y colega, Agustín Sagasti. ¿Qué haces, Agustín? Hola, Ariel, hola, Néstor, ¿cómo están? Muy bien. Así que son momentos difíciles y tristes porque nos rememora, le decía Néstor, a pensar lo que estábamos haciendo nosotros hace un año, ¿no? Sí. Y vos como jefe en informativo fuiste al canal, te llamaron, ¿qué tuviste que hacer? Una mañana, sí, inolvidable, como dicen ustedes, desde el peor de los ángulos. Sí, yo estaba en casa cuando empezó a llover, bueno, como a todos nos pasó, nos encontró a la enorme mayoría dentro de sus casas. Ya cerca de las 7, cuando yo habitualmente salgo para el trabajo, 7 moneditas, ya no se podía salir, por mi casa no se podía salir. Se veía que estaba la tormenta, empezaron a circular por redes y por medios que era bravo, que no salgan, que se cuiden, etcétera. En el medio me llaman de Telefe y empecé a salir al aire sin tener mucha información, con Telefe, con el programa de la mañana de Telefe. Y tenías suerte que podías comunicarte, porque hubo momentos donde la comunicación se había caído. Sí, al principio, yo tengo ese recuerdo, por lo menos en mi experiencia personal y de mis seres queridos, y de los compañeros del canal, porque también mientras tanto yo en contacto con mis compañeros tenía que ir diciéndoles no salgan, no vayan todavía, esperen, aguarden, si no están seguros no salgan. Bueno, todo eso mientras salía al aire y mientras atendía la situación
particular de mi familia, que había algún caso complicado. ¿Vos pudiste venir de tu casa hasta el canal? No, ahora no, todo eso por teléfono. Yo atado al teléfono, porque el teléfono no soltaba, Néstor conoce estas historias, porque muchas veces te llaman y te toman como periodista referente y te van preguntando, y yo no tenía mucho más datos que lo que estaba mirando por la ventana de mi casa, que lo que podía ver en la compu o en las redes sociales. Todavía a esa hora había conectividad. Y además con la necesidad de comunicarte con tus seres queridos y el tema familiar, particular. Claro, el tema familiar que también en ese momento afectaba. Y rápidamente, cuando empecé a ver algunas imágenes, esas primeras que se viralizaron a través de redes sociales, que de hecho son las que tenían todos los medios porteños, por eso los porteños, cuando nos llamaban en ese momento, varios fuimos en esos minutos cronistas de alguien. Sabían más que nosotros. Sabían más que nosotros. Sabían más que nosotros, porque nosotros estamos atados a una situación particular, encerrados en nuestras casas, atentos a la situación familiar, personal, y a la vez organizando el día laboral. Yo les pregunté por qué sabían más, y ellos dicen que levantaban toda información de las redes sociales. Y sí, se veían videos en ese momento, exacto. Se viralizaron videos rápidamente, y con esa información ellos se daban cuenta de que era gravísimo. Nosotros, mientras tanto, estábamos dándonos cuenta en vivo y en directo de que era gravísimo. Yo, cerca de las 8 ya dije, esto es tremendo lo que está pasando. Y no tanto por lo que estaba sucediendo en mi casa. En mi casa, claro, algo parecido a lo que decía Néstor. Sí. Se veía, era un río de agua mi calle, pero no había ingresado a mi casa. Por suerte no ingresó a mi casa el agua. Pero veía que era un caudal que nunca había visto. Y después empecé a notificarme de situaciones particulares de la familia, etcétera. Y sí, fueron momentos de pesadilla. Nosotros éramos requeridos por medio de distintos lugares del país. Bueno, eso era un hecho esencial, pero el tema es que nosotros no podíamos informarnos demasiado. Había una sola radio que estaba saliendo en ese momento al aire, que era la FM de Leu2, que nunca cortó transmisión. Pero al no haber energía y al no haber internet, solo los locos como quien les habla, que tengo 10 radios con pila en mi casa, podía escuchar. O sea, no había mucha gente que siga teniendo la radio con la pila vieja y podía escuchar la radio. Porque al no haber internet, no podías escuchar la radio a través de... Bueno, te voy a decir un dato. Vos decías que no somos los mismos. Tengo familiares en la zona de Valencia. Ellos fueron afectados por una inundación tremenda. Ya hoy en todas las casas hay un kit básico, que tenés una linterna, tenés una radio a pilas, tenés todo, una serie de elementos, porque ya les cambió la mentalidad totalmente. Bueno. Porque están pensando en eso que decís vos. Lo analógico volvió a tener valor, claro, como diría el Eternauta, ¿no? Porque hoy lo digital se cayó todo. Yo te reitero, con las radios chiquitas que tengo en la mesita de luz, que tengo en mi casa, soy un loco de la radio, pude estar informado, y yo, a medida que por ahí podían ir entrando los mensajes de texto, no andaba WhatsApp, pero los mensajes de texto por momentos funcionaban. Me acuerdo de haber hablado con la municipalidad, comuniquen todo a través de Leu2, que es la única, de la FM Leu2, sí, que era la única radio que estaba al aire. Claro, no. Entonces era un problema serio que nos encontrábamos. Nosotros con Giovanni en un momento llegamos a un lugar y por ahí escucho el mensaje, plin, 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 ¿qué? 150, 200 mensajes, claro, porque era el lugar donde no sé por qué entraba la señal, por algún motivo. En algún lugar. Digo, no nos movamos. Y ahí empecé a llamar de Buenos Aires, de todos lados, y yo le relataba lo que estaba viendo en el momento. Vos decías el municipio, yo creo que hubo una decisión crucial, ponerle intuición, sí, prevención, que es suspender las clases. Sí, eso para mí fue básico. Claudio Martini me contó cómo fue el momento de la decisión. El día anterior a las 9 de la noche. Sí, lo llaman desde la municipalidad y dicen, mira, Claudio, hay una alerta. Hay alerta naranja en ese momento, pero parece que viene picante. Estaban viendo ahí los mapas satelitales y demás. Y le preguntaron, ¿qué hacemos, Claudio? Y bueno, dice, Claudio lo cuenta, dice, yo estaba justo pasando frente a una escuela. Estaba caminando, volviendo a su casa, pasando frente a una escuela. Dice, miré la situación, me imaginé el panorama de centenares de autos, de chicos, de familias, en movimiento a esa hora, y dije, vamos a suspender. Y dio la orden de suspender, que después la comunicó la municipalidad.
Pero Claudio siempre recuerda ese momento porque dice, fue crucial imaginar la situación. Claro. En ese momento particular, porque era una calle y la lluvia, como recién decía Néstor, la lluvia, el agua, no la podés detener con nada. No. Con nada. Yo creo que hasta el fuego es menos, sí. menos importante para estas emergencias. Y haciendo un paralelismo con Valencia, lo que le achacan allá justamente, esto que sí se hizo en Bahía, fue no haber hecho una alerta temprano. Hoy en día todavía el gobernador está dando vuelta ahí, si lo echan o no lo echan, porque lo tomaron a la ligera y no dieron la alerta para la gente. Por eso hubo centenares de muertos. Que fue una, Yo creo que arma nosotros doble teníamos la filo. experiencia del 23 fue la que nos cambió. Eso Claro, te iba a decir. sí. Porque en la experiencia del 23, que fue un día sábado, el jueves anterior de ese 23, o sea, fue 16, ¿no? Sí. El día del Sí. temporal, 15, el 14 hubo una alerta similar en Bahía Blanca. Sí. Nadie lo recuerda, pero hubo una alerta similar. Y no pasó nada. Ese día, mi señora en el Instituto de Inglés en Sherlock Holmes, ante la alerta naranja, decidió suspender la clase. Claro. Había toma de exámenes, diciembre toma de exámenes. Los padres se enojaron por esa alerta naranja y por la suspensión en realidad de la clase. Claro. Y ella decía, yo lo suspendí porque había una alerta naranja. 2 días después se dieron cuenta de que fue muy efectiva la... Sí. Bueno, esto que estamos comentando y que tirás vos sobre la mesa fue fundamental. ¿Se imaginan? A las 8 de las 7:30 de la mañana la gente yendo a llevarlos a los chicos a la escuela, lo que hubiese sido. Seguramente a la noche previa habrá muchos que se habrán enojado por esta decisión. Sí. Porque es cierto, a lo largo de los últimos tiempos ha habido decenas de alertas y en la mayoría de los No casos pasó no nada. pasa nada. Es cierto. Pero bueno, esto es como el cuento del pastorcito. Claro. Cuando es real, puede ser en cualquier momento real la historia. Y bueno, lamentablemente en estos casos hay que acoplarse a los protocolos. Hoy aunque mencionabas, no gusten. Ariel, las víctimas, 18 víctimas. Uno Directas, digo yo siempre. Directas e indirectas. Yo sí, digo sí, directas, porque sí, sí. yo creo que hubo muchísimas víctimas más en manera indirecta. Sí, gente que falleció algunos días después. Que con fallecieron Sí. después, neumonías. gente que quedó mal y que falleció Sí. a un tiempo, pero que Sí. fueron consecuencias de ello. Ahora, uno que está curtido en esto, cuando hay un chico de por medio siempre te pega. Y el caso de las 2 chiquitas Y encima... es ¿cómo? tremendo. Y la forma. Yo miraba el mural ese que han hecho en la entrada de Serri y te digo que se te pone la piel de Ah, gallina. mira. Sí, es Porque como- además tiene todo un simbolismo. Ayer yo lo comentaba en la radio. Está Salazar llevando a las nenas como diciendo, yo te acompaño hasta el cielo. No te dejo. Realmente es emocionante. Pues es que había más versiones y del Sí, mismo mural. Y la mamá eligió este. Sí, había una Fue más. la madre la que eligió. Sí, la madre eligió. Había una más fuerte que era de frente, los Sí. 3. Sí. Pero eligieron esta que me parece que como símbolo es fantástico, Sí, sí. es doloroso, pero está muy bien. Porque no tenemos que olvidar lo que nos pasó, no lo vamos a olvidar. Y ese mural estaría muy bien que todas las personas que perdieron la vida tengan un homenaje o un recuerdo. Pero bueno, es un caso, me parece el caso testigo, el caso más emblemático y nos va a recordar por siempre que lo que vivimos fue una tragedia. Y esas tres personas, esas 2 chiquitas y Salazar, son el símbolo más doloroso de esa Sí, tragedia. ¿no? claro. Bueno, las voces ustedes que están escuchando las conocen. Néstor de la Iglesia, Agustín Sagasti, colegas y amigos, analizando y charlando sobre lo que fue aquel trágico 7 de marzo del 2025. Tuvieron consecuencias de familiares con problemas, familiares, amigos, conocidos, todos creo que lo hemos tenido, con problemas en sus viviendas realmente serios. Sí, yo, amigos sobre todo, amigos que, un caso de un amigo íntimo que por suerte, él vivía en calle, o vive en calle Portugal. Por suerte, Claro. por suerte ese día estaba en Montermoso, porque el agua entró, le rompió la puerta y se metió dentro de la casa. Y entró, Hubiera bueno, muerto ahí adentro, la casa quedó inservible, ¿no? Y como eso, tantos casos. Ahí se enteran. Otro amigo que vive frente al puente de Casanova, que Ahí, desesperado no corazón. podía salir, porque incluso por seguridad uno por allí pone barrotes o pone Sí, seguridad sí, y sí. quedás atrapado adentro, salís Sí. por la ventana por arriba. Sí.
para poder salvarse. Sí, sí, a mi hermano le pasó algo similar, por suerte tiene un segundo piso, como le pasó a tantas personas. Vivió durante 2 días en el primer piso y mientras la casa le quedó totalmente cubierta de agua, ahí en Uruguay el 500. Ha habido y no ha habido más víctimas que yo creo que no, o sea, es cierto, están las directas, hay varias personas que posiblemente hayan fallecido como consecuencia de esto, pero si uno se pone a analizar la cantidad de personas que pudieron haber muerto en esta tragedia, en esta catástrofe, estamos hablando de miles. Y ojo, no estoy desconfiando de ninguna manera de las cifras oficiales. No. De ninguna, Ayer me preguntaron eso. ¿Vos crees que hubo más muertos? No, porque aparte, quiero explicar esto. Nosotros tenemos contacto con Bonacors y Ferrandi, que son las 2 casas mortuorias de aquí. Sí. Si una persona fallece, hay que darle determinado servicio. En el cementerio tienen que ir. No tenemos información de eso. Fueron 18, sí, fueron 18 en forma directa. Ahora, yo también creo que en forma indirecta, es decir, con posterioridad, hubo gente que por el shock, falleció. Por el shock, es imposible esconder algo exacto, así. No podés esconder. Alguien conoce, si se murió una persona y no está en la lista, alguien la conoce, alguien va a salir en redes sociales diciendo, che, Pepito Flores también falleció, bueno, no ahí está en la lista. Estuvo muy bien la fiscal que dice, venga, así que usted vio 3 muertos. ¿Dónde los vio? ¿Quién los vio? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién es? No, me lo dijo el verdulero. Bueno. Perfecto, estuvo impecable. Porque yo, en su momento, el fiscal general dijo, mire, nosotros tenemos reportado 200 personas que estaban supuestamente desaparecidas. ¿Qué era lo que quería decir? Que la gente había hecho la denuncia, que no tenía contacto con ellos, no que estaban muertas. Claro, y por ahí está arriba un techo. Y se lo fueron enterando de a poquito, porque yo, mira, al día siguiente, nosotros salimos con Giovanni, y al día siguiente, esa noche, imagínate, uno no podía dormir, no podía, agua para el amigo. No podía dormir, estábamos. Ahora, al día siguiente me encuentro, lo voy a nombrar, porque es un querido amigo, un abogado, el Begui Romanelli, padrastro de Piscini, jugador de fútbol. Se me apoyan, lo veo caminando ahí en su casa sobre 12 de octubre, y con una emoción, con ojos con lágrimas, igual que teníamos nosotros de ver lo que nos estaba pasando. Y me dice, estoy yendo a ver a mi mamá que no tuve contacto. Y digo, ¿cómo te fue? Nosotros nos salvamos porque nos escapamos. Por la ventana superior, el agua llegó arriba de la heladera, se escaparon por una ventana, fueron al techo, y del techo pasaron a lo de un vecino, y estuvieron allí casi un día. Tremendo. Sí. El otro día lo hablaba con mi amigo Fernando González Pardo, el médico, que sufrió. Él vive ahí en Sarmiento, y al lado tiene el consultorio y todo. Consultorio. Sí. Eso quedó literalmente bajo el agua, había más de 2 metros de altura de agua. Y la mujer salvó. Sí, de casualidad. Estaba saliendo por el auto. Exactamente. Salió por la ventana del auto y subió. O sea, una cosa que, viste, decir, una cosa es contarla y otra cosa es verla. Esa imagen a la 1 de la tarde que Giovanni la tiene filmada, de ver calle Sarmiento hacia abajo y ver un camión de basura tapado literalmente del agua en Sarmiento al 800. Es una imagen tremenda. Ahora, ¿dónde están los ambientalistas que antes decían no se debe tocar, no debemos tocar el cauce en la postá? El cauce en la postá. No hablaron más, viste que no se habló más de ellos. No dieron mala cara. Sí, es que son debates que se superan. La realidad supera esos debates. Y en aquel momento recuerdo que fue en vez de la intendencia de Gay, ¿no? Que aún así mandó a limpiar el Napostá. Sí, contra esas opiniones, sí. Se armó el debate público. Gracias a Dios que Gay mandó a limpiar esa cuestión en ese momento. Porque si no, quizá hubiese sido peor. Fíjate lo que pasó en White. Yo creo, hoy va a estar el jefe de bomberos aquí, a las 11 va a venir aquí. Yo creo que fue muy sincero cuando dijo que estaba tapado los desagües de Ingeniero White y que por eso pasó lo que pasó en Ingeniero White. Que después algunos, creo que equivocadamente hasta el propio intendente, salió a desmentir al jefe de bomberos. Creo que fue una cuestión negativa. Quizá hoy la haya analizado, ya pasó el tema, no importa.
pero estaban tapados los desagües. Y me consta que fueron a preguntarle a un ex delegado como Tucho Ursino. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los desagües? Entonces, lo que no hay que hacer es, te puede pasar. Lo que no hay que hacer es desmentir a los que saben, Claro. porque los bomberos sabían. Entonces, ¿qué perjudicó esto? Tardó mucho más el agua en escurrir. Bueno, vos entendés más de la marea, el tema de las mareas también tampoco Y jugó a favor. lo han tapado para que no se metiera la marea como ha ocurrido en otras oportunidades, pero conspiró para que no saliera el agua. Claro. Y después si tiene la marea alta también eso te impide que salga el agua, ¿no? En White, muchachos, la pasaron muy mal. feo. En Cerri también. Y en Cerro la pasaron muy feo. Sí, totalmente. Y con características distintas, ¿no? Bahía Blanca tuvo dos fenómenos, ¿no? Donde se acumuló y donde corrió. Bueno, White y Cerri, por ser las localidades más costeras, sufrieron la acumulación. Cuando el agua fluyó, o sea, la inundación de White y de Cerri fue 12 horas después que la nuestra, Claro. que la que estábamos acá en el centro de la ciudad. Claro. Fue mucho después. Fíjate la ironía del destino. Esta familia, donde que pierde las dos nenas, Pilar y Delfina, ¿no? Sí. Se fueron porque le dijeron, che, váyanse porque el agua puede afectarlos. Y se iban para el sur, que era Para donde- salvarse. Para salvarse. Sí. En la casa no pasó nada. El destino. Este hombre lo cruzan en el medio y este hombre podría haber seguido. Sin embargo, paró para ayudar a Salazar. Sí, es tremendo. Y le dijo, yo colaboro, yo agarro la nena, dame una nena. Mm. Hasta los primeros días de diciembre, fin de noviembre, estaba la camioneta en el lugar. Sí, la sacaron hace muy poquito. Mm. Y yo te juro que pasaba por el lugar y veía la camioneta y no podías, Ah. no se te podían no caer las lágrimas de pensar eso. Bueno, en lugar de la camioneta está ese mural, ese cartel que nos recuerda lo que pasó, ¿no? Ustedes no sé si estaban, yo dije, Bahía Blanca volvió a la funcionalidad, pero no a la normalidad. Es decir, volvimos a funcionar como ciudad, pero no volvimos a hacer lo mismo. Ni vamos a volver a hacer lo mismo. Por 1000 causas que hemos enumerado aquí y que realmente no las vamos a sentir de manera distinta. Vos consultás mucho meteorología por tu gusto, por tu pasión, por salir a navegar y demás. No es momento que Bahía Blanca tenga un servicio propio, pero para Bahía Blanca, no para toda la región o 200 kilómetros en la redonda. Sí, lo que ocurre es que dependés de todo lo que es la estructura de radares, de meteorología nacional. Posiblemente lo que vos decís es que haya un centro en el IADO, en el CONICET, tenemos las universidades. Que dé específicamente la situación acá en Bahía Blanca. En su momento lo hacía Carlito Sotelo. Sí. Bueno, Carlito Sotelo hoy está a nivel nacional dentro del CONICET, pero lo que él referencia es que el pronóstico que dan aquí es para 200 kilómetros en la redonda. Sí, no para 50 o para Bahía Blanca. Qué sé yo, ya sé, 30, 50 kilómetros y tenés mayor certeza de lo que puede llegar a suceder. Es que, viste cómo están redactados los alertas. Puntualmente intensos, ocasionales, entonces con eso abarcás todo. Sí, no es una ciencia exacta, hay que No decir. es cierto, no es ciencia, pero uno por allí ve, dice, afecta al partido de Bahía Blanca, y vos ves el triángulo rojo y por ahí pasa Sí, rozando el partido de Bahía Blanca, y no sabés si te va a pasar a vos o no, ¿no? Ahora, en este caso pregunto, como bien decís vos, no es una ciencia exacta y yo coincido en eso. ¿No es temeroso también que se den tantos alertas y que la gente dice, bueno, ya me tienen podrido con los alertas y Sí. nos vuelva a pasar lo Bueno, que vos decías? es lo que nos pasó antes del 23. 16 de diciembre del 23 y lo que casi sucede el 7 de marzo, ¿no? Esto decíamos, la suspensión de clases en los primeros días de clase, además, ¿no? Recién habían empezado. Se toma a pesar de, o sea, a pesar de que mucha gente no quería, no suspendan las clases por alerta porque nunca pasa nada. Bueno, pero lamentablemente hay que acostumbrarse a esto y confiar en que las personas que toman la decisión cuentan con la información necesaria. Cuando se suspenden las clases por un tema meteorológico, hay que adaptarse Y no si no quejarse. pasa, mejor. Y si no pasa, mejor. Claro. Sí, y veremos cómo recuperaremos ese día. Y eso que, ojo, yo soy de la idea de que cuanto
menos días se pierdan, mucho mejor para estamos todos, de acuerdo. eso está fuera de discusión. Pero bueno, después de lo que nos pasó, me parece que ya no podemos Pero desconfiar. quédate tranquilo que ATE hace paro el lunes porque el domingo no lo puede hacer porque el Día de la Mujer, entonces el lunes, para homenajear a la mujer, hacen paro docente. O sea, son unos fenómenos. Qué cabeza, Dios querido. Así estamos. Esos días sí habría que tener clase y dejar... Pero bueno, ¿qué puede esperar? Bueno, quiero ir a lo periodístico de la iglesia, Sagasti de la iglesia. Nosotros informábamos de acá, pero todos los medios nacionales, o muchos de los medios nacionales, enviaron corresponsales, hablaron, demás. ¿Cómo evalúan el tratamiento local y el tratamiento nacional desde el punto de vista periodístico a la catástrofe que nos tocó vivir? Yo creo que como ocurre con todas las cosas, fue mesurado acá y muchas veces, no sé, catastrófico en otros lados. Porque nosotros siempre, como vivimos acá y tenemos los pies acá y tenés que salir mañana a la calle a dar la cara, somos moderados en el tratamiento de las noticias. No tratás de agregarle más leña al fuego. Si hay una catástrofe, empezó a decir hay 14 muertos, 72. No lo vi exactamente igual en muchos lados. Después sí empezaron a ser solidarios, hicieron muchas campañas, ayudaron muchísimo. En ese sentido sí, yo creo que movilizaron a todo el país. Pero en los primeros momentos yo recibía de mi familia que está afuera informes que digo, pero no, y si está todo explotado. Bueno, sí, era grave, pero no era lo que yo estaba viendo acá. Sí, coincido. Tal vez para ganar impacto hay medios porteños que exageraron situaciones, que mintieron, tal vez no con mala intención, pero hubo mucho circo, o sea, mucho circo. Capaz que alguien le dijo a una periodista de un medio nacional, no, hay 70 muertos, y la periodista del medio nacional dice, no, acá hay 70 muertos, no pudieron corroborarlo, tiraron información para exagerar. En esto, digo, la situación daba a pensar de que había 70 muertos, pero bueno, hasta que no están los muertos no los podés contar. Eso es una cuestión periodística básica. No podés decir hay 70 muertos porque seguramente hay 70 muertos. No, o los hay o no los hay, hasta que no estén confirmados no los podés confirmar. Y me parece que algunos medios porteños cayeron en esa trampa y además nos dejaron expuestos. Yo me acuerdo que decía, ustedes están escondiendo. Bueno, no estamos escondiendo. O sea, tengan en cuenta que lo que decíamos hoy, no se pueden esconder los muertos. Y cuando aparezcan lo vamos a decir, porque no se pueden esconder. No tenemos nada que esconder. ¿Para qué vamos a esconder además? Había una versión estúpida y que todavía algunos la creen, ¿no? De que no, por una cuestión impositiva, de que si hay menos muertos, la situación de catástrofe, no pueden cobrar impuestos, una estupidez que circuló por esos momentos para justificar la mentira, que bueno, con el correr de los años, todos los que defendían esa postura se fueron callando, ¿no? Desaparecieron del mapa. Algunos que por redes muy intensos estaban diciendo hay más muertos, los están escondiendo. Bueno, ahora estaría bueno que aparezcan y digan, perdón, me equivoqué. Disculpas. Claro. Porque así como los medios porteños que dijeron estoy pisando cadáveres, que digan nada, no era. Eso Tal pasó. cual. Eso pasó lamentablemente. Esta semana en una peña una persona nos contaba que tuvo que mudarse porque su hija de 8 años, que vivía muy cerca del canal del Arroyo en Apostá, que había escapado por una ventana, que había estado saltaron de techo a techo, hasta llegaron a un balconcito donde pudieron meterse. La nena estuvo 2 meses sin poder dormir de noche, abrazados. No iba a la escuela, había perdido absolutamente todo tipo de confianza, 8 años la nena. Y decidió el padre, denme lo que puedan por la casa y me quiero ir, voy a otro lado. El lunes nosotros vamos a tener una mesa de psicólogos, si Dios quiere, para hablar sobre este tema. Pero lo que me decían es que se habían multiplicado las atenciones con respecto a este tema, ¿no? Porque la gente no quedó. Y mucho fue afectación a los chicos. O sea, muchos chicos, porque el grande por ahí lo dimensionaba de otra manera, pero el chico vio esto. Te queda grabado eso. Esa es la normalidad perdida que vos mencionabas recién. ¿Te imaginas? Esa criatura va a tener toda su vida esa imagen y es lógico que no quiera
volver a ese lugar donde la pasó tan mal. Sí. Y además a los adultos también nos pasa, no sé, por lo menos la gente que uno conoce, cuando vive una tormenta, te genera una emoción muy distinta a lo que nos pasaba hace 5 años. Señor. Ves la tormenta y te agarra, por más que veas el mapa satelital o que mires el pronóstico y digas no es para tanto, cuando la ves venir decir, y sí, y bueno, esto me parece que va a costar muchísimo tiempo cambiarlo. ¿Políticamente se actuó correcto? Yo creo que fue una papa caliente que se manejó, yo creo que de la mejor manera posible. No sé si lo ideal a veces es difícil de alcanzar, pero en ese momento yo creo que se actuó con las herramientas que había. Desde la decisión política de no tener clases hasta estar ahí al pie del cañón con los recursos que había. O sea, es algo inédito y las soluciones no vienen en el manual. Tenés que ir buscándolas sobre la marcha. Sí, me parece que es así. Lo que sí es importante que nos deje enseñanzas, ¿no? Y que vayamos mejorando las herramientas de prevención por si vuelve a suceder. Lo que pasó, se hizo lo posible, porque además hay que tener en cuenta, y esto también con respecto a los medios y a los servidores públicos, personas que ante la emergencia habitualmente van a prestar un servicio. Hay que tener en cuenta que los que estábamos acá, además de tener nuestra tarea profesional, de decir, bueno, tengo que ir a informar o tengo que ir a prestar un servicio policial o lo que sea, estaban atravesando su propia situación. O sea, había muchas familias que no podían salir de su casa. Claro. Y lo mismo pasó con los periodistas, ¿no? Algunos decían, pero están los medios porteños y ustedes no. Pero primero, nosotros no teníamos medio para salir. Si estaba nuestro canal inundado, las radios no tenían luz, no tenían energía. O sea, nosotros la vivimos en primera persona y cada uno tuvo sus problemas personales también. Claro. Porque eso es lo que muchos no entienden. El que viene de afuera, viene a la misa, hace su trabajo y se va. Nosotros estábamos con el agua al cuello, como cualquier vecino. Y cada uno, estoy hablando de policías, empleados públicos de la municipalidad, bomberos, hizo lo mejor posible para atender la emergencia y también tratando de sobrellevar lo que estaba pasándole a él, porque todos sufrimos esto. Agustín, yo no tenía esa mañana, no tenía posibilidad arriba no tenía internet. Lógicamente no había electricidad, no tenía internet. Yo soy electrodependiente, también me complicaba esa situación. Pero además de todo eso, no podía trabajar, porque el tema nuestro era el laburo, cómo cargaba informaciones en los diarios digitales, era imposible. Pasar al centro no podía. No podíamos pasar al centro, ese es otro punto que... Bueno, yo no pude llegar a la radio. Yo no pude tampoco. A la y tarde... salí temprano, salí 3:30 y digo, me va a costar. Empecé a querer bajar por Sarmiento, llegué casi hasta la terminal y no pude cruzar. Bueno, además la caravana de autos que había a esa hora tratando de cruzar o paseando, no sé. Yo les cuento... Ahí tenés la diferencia, el medio porteño que llegó en avión, bajó y el primer charco donde pudo poner las patas en el charco salía al aire y para eso generalizaban todo Bahía Blanca, porque fue así. Sí. Había una periodista de un canal de cable que vivía haciendo circo durante todos los días. Sí, señor técnico. Lo que le interesaba era salir con el agua hasta por acá, nada más. Sí, metían entre de charcos a propósito. Claro, a propósito, sí. Capaz que el agua estaba seco. Claro, es cierto, pero además voy a agregar algo. Nosotros con Giovanni salimos 1:30 de casa. Cuando quisimos pasar, fuimos por Bellavista, no podíamos pasar, filmamos todo lo que era Bellavista, que era un caos, en la parte de Bellavista al lado del canal, era imposible pasar. Bueno, fuimos hasta lo que hoy es el paso de Bronx, o Ducri para los más viejos, sí. Casanova 900. Imposible pasar, lógicamente estaba todo inundado, pero Giovanni baja, sube arriba las vías, totalmente inundado, con el agua casi hasta la cintura, y va tratando de sacar fotos, de filmar, para mostrar lo que era la realidad. Fuimos hasta Villa Mitre, que llegamos hasta lo que es Caseros y Remedio de Escalada, porque después ya era todo agua hasta la cintura. Botel acá, donde está Hernández, donde estuvo el autoservicio Hernández, ahí había gente con kayak y con botes tratando de recuperar cosas y gente. Pero la desesperación nuestra era querer pasar, entonces volvimos a donde está Bronx hoy, porque Bronx la noche anterior había estado abierto hasta las 4 y 5 de la mañana, Bronx.
volvimos hasta ese lugar y de golpe no pudimos pasar hasta donde había estado él hacía minutos antes. Claro. ¿Qué pasó? Un caño de gas se había reventado. Entonces habían hecho todo un cosa y digo, pero nosotros pasamos recién. Sí, pero ahora no puede pasar. Entonces, una cuadra antes y una cuadra después. Aún más me desesperó, porque yo quería ir a ver qué había pasado en el centro, en el instituto de mi señora, a ver si había algún problema serio. Entonces me di toda la vuelta por Sesquicentenario. Después de dar 28 horas, fui por Sesquicentenario y a las 5 de la tarde, por ahí. Más tarde. ¿Eh? Más tarde. O más tarde, 6 de la tarde, vemos que por Alem había algunos autos que intentaban pasar. Yo tengo un 408, un auto bajo, no es Claro. un auto alto. Y me dice un hombre, no vas a pasar. A la altura del No vas Parque a de pasar Mayo. porque... No, a la Antes. altura de... Alem y Florida. Indio, Alem Indio primero. Alem Indio, allá arriba. No vas a pasar. Era un río, había una alcantarilla, era un río. Y un cráter, una calle de tierra al costado que estaba hueca. Exactamente. Claro, se había llevado todo el relleno. Entonces me dice el hombre, te va a llevar la corriente. Y yo porfiado, y esa cosa que uno... Me quedé ahí atrás, aquel blanco estaba. Pobre. Me quedé ahí atrás y veía a ver si pasaba. Claro, pasaban camionetas grandes o algo Claro. así, y le costaba porque yo veía que él hacía así, que lo hacía así, o que le corría. Sí. Y yo le digo, yo me voy a tirar igual, que me voy a tirar igual, que me voy a tirar igual. Y nos pasamos acelerando. El mío es diésel, yo no le quité aceleración Sí. y pasé. En un momento quedó pedaleando en el aire y el auto me lo llevaba en la corriente, una irresponsabilidad de mi parte, lo Sí. digo públicamente. Y agarró algo, no sé si una tosca, algo, que le permitió dar el envión y salir de esa situación con el agua casi hasta el vidrio. ¿Está bien? Claro. Pasamos, bueno, le digo, ya está, pasamos, ya estoy en el lado del centro. Voy por Alem y me lo encuentro en la puerta del señor Luis Alberto Cano, en la puerta de su casa. Ujú. Y le digo, Narigón, te estuve llamando, y yo también, dice, pero no podía comunicarme. El auto, cuando terminé la radio, porque él había venido para acá a las 6 de la mañana, entonces él había podido pasar acá. Ah, antes. Cuando terminó el programa, que quiso volver, tuvo que dejarlo ante el auto, dejó el auto y con el agua arriba del pecho llegó a la casa. ¿Escuchaste? Sí, Con el sí. agua arriba del pecho, yo no podía cargar los celulares. Entonces Giovanni le pone el cargador en el auto y con el cargador del auto mío cargo parte de su celular. Fíjate vos las cosas, o sea, esto para contarlo, para que vean lo que nos tocó vivir. Ya nosotros inmediatamente dijimos, ya estamos, porque pasamos. Cuando agarramos Florida y Agustín Álvarez, era un río. Y sí. Claro, era... Además hay desniveles ahí que hace que se te junte el Un río. agua. Otra vez como la anterior. Y le digo, Giovanni, si venimos hasta acá, pasamos acá, porque ahí, si pasamos el otro, que era más peligroso, acá tenemos que volver a pasar. Pasamos y viene una persona ahí y nos dice, perdieron la patente. Fíjate la locura que uno tiene en ese momento. Villamitre jugaba el martes contra Banfield en cancha de Quilmes. No, en Florencio Varela. Florencio Varela. Pensaste que no podías viajar. Pensé que no podía viajar. La preocupación. ¿Me entendés lo que te Las quiero cosas decir? importantes primero. Entonces Giovanni, que andaba en chancleta, empezó a patear el agua con el agua a la cintura para ver si encontraba la patente. No la encontramos. Fuimos hasta Pará, Saviola. encontré 6 patentes, No, 5 pará. patentes. La Encontró mía, en ese varias. momento, yo la perdí en el Parque de Mayo también. Encontró varias y la poníamos arriba de los cestos para que la gente Que lo vea. Los cestos de basura. Fuimos hasta Alem y Casanova, que Sapiola Casanova. Sapiola y Casanova, que es donde está Sherlock Holmes. Ingresamos, había estado el agua 40, 50 centímetros arriba, no había luz, nada. Bien. Empezamos a tratar de sacar agua con Giovanni, lo que podíamos. Y se hizo de noche. Al hacerse de noche no veíamos absolutamente nada. Porque fue, sí, esa noche fue... Fue tremendo. Entonces Tremenda. salimos de ahí y era una boca de lobo porque No había una luz. Una luz, nada. Y cuando volvemos digo, ¿por dónde salimos, Giovanni, ahora? Vamos a tratar de volver por el mismo lugar. Cuando volvemos por el mismo lugar digo, vamos a ver si encontramos la patente. Y empezó a patear otra vez. Que encontraba una, que encontraba otra, que encontraba otra. 9 patentes. Le digo, vamos.
En la 10ª encontró la de patente. Ah, bueno. Pero la desesperada, pero pateando, iba levantando patentes que quedaron ahí. Sí, yo la perdí ahí también la patente. Bueno, ¿qué hicimos? Agarramos la patente, pero ¿cuál era el pensamiento? Que no íbamos a poder jugar, para que no podíamos viajar para ver a Villamito. O sea, la inconsciencia. Sí. Llegamos nosotros tarde a casa, como a las 11 de la noche, y mi señora le dice a Giovanni, ¿y cómo está el instituto? Porque el lunes empiezan las clases, y Giovanni le dice, ¿qué clase va a empezar? No va a empezar nada. ¿Cómo no? Si el lunes empiezan las clases de instituto, no vas a empezar nada. Porque claro, ella no había tomado dimensión de lo que había pasado acá, porque no lo había visto. Es decir, fíjate cómo circulaba la cabeza nuestra en esos momentos. Sí, tremendo. Ahora, fíjate, y después el bombero seguramente me va a confirmar, nunca podés poner un riesgo mayor al que vas a tratar de salvar. O sea, vos pusiste en juego tu vida para ir a ver si estaba inundado locura, el instituto. Pero la cabeza la teníamos en cualquiera, Néstor. Teníamos la cabeza en cualquiera. No agarramos una calle en la mano ¿Cómo correcta. te cambia el eje de razonamiento, no? Pasamos por un puente que después lo anularon, porque uno de los puentes que pasamos nosotros es uno de los que está clausurado hoy. Sí. Sí, si nos caíamos en el puente. No, pero el shock, yo creo que el shock te saca de eje, me parece, el pensamiento. No. Una locura lo que nos tocó vivir. Pero bueno. Ese recorrido lo hice a la tarde. Hay otra situación personal particular que me tocó vivir, que me parece fue la más dura. No la conté mucho, pero mientras estaba todo inundando a la mañana, me llama mi hija. Me dice, estábamos tomando mate con unos amigos en el Parque de Mayo. En la área en Carrinanga. Estaban en Carrinanga. Cuando empezó a llover mucho, nos empezamos a ir. Quedaron varados en el Parque de Mayo. Me llama cuando yo estaba saliendo al aire para Telefe, eso les contaba, mi señora con mi hija en contacto. Por suerte, insisto, a esa hora había teléfono. Mira, estamos acá en el auto, el agua sigue subiendo, ¿qué hago? Y ¿qué vas a hacer? Digo, cuida la vida, no sé, fíjate cómo zafar la situación, no, alejate del Maldonado. Bueno, la cuestión que terminó arriba de un árbol. Arriba de un árbol, frente a Gendarmería. Hasta ahí estábamos en contacto. Nosotros sabíamos que mi hija estaba arriba de un árbol, con 2 o 3 chicos más, frente a Gendarmería. No sabes por cuánto tiempo tampoco. Quédate ahí, arriba del árbol. Ya está. Mi hermano vive cerquita, lo que decía calle Uruguay. Digo, me comunico con él, me dice, yo no puedo salir de mi casa, me dice mi hermano. Si quiere venir nadando, fue situación. Y por suerte menciono esto de que es frente a Gendarmería. A los gritos logran comunicarse con alguien que estaba, no sé si en una camioneta grande, algo que tampoco podía entrar donde estaban ellos, pero que dio aviso a Gendarmería, que estaban ahí en Alem. Gendarmes con sogas y nadando fueron a buscarlos y los rescataron. Los sacaron nadando del Parque de Mayo y los dejaron en la estación de servicio de Alem y Florida. Esto fue a las 8 o 9 de la mañana. Cuando me avisa mi hija que ya estaba en la estación de servicio, todavía, insisto, ahí se cortó la comunicación. Nosotros supimos que estaba en la estación de servicio y en ese momento como que, bueno, por lo menos sabemos que estaba segura. El techo, en algún lado va a ser. Agradezco a la gente de Gendarmería ni hablar y a la gente de la estación de servicio porque además les dieron de comer, les permitieron calentarse un poco, entibiarse porque estaban congelados. Y bueno, pero yo a las 5 de la tarde necesito ir a buscarla. Lo mismo que decimos, bueno, quiero ir a buscar a mi hija, ¿dónde está? Incomunicados. Bueno, y también recorrido, por eso me recuerdo, porque fui por Alem, ya a esa hora yo pude cruzar, ya no me acuerdo por dónde crucé. Sí, por Bransen, no me acuerdo por dónde llegué, pude cruzar de la zona altos a las partes céntricas sería, y llegué hasta el Parque de Mayo. El Parque de Mayo, lo que vos decís, un río, si pasá, y si no pasá, te quedás en el medio. Bueno, en la desesperación, en esta angustia, fui ya, bueno, para eso habíamos recuperado señal, y mi hija estaba en la casa de otro amigo, a unas cuadras de ahí, pero bueno, en la zona del parque. Bueno, y empecé a encarar esa zona del parque con el auto también, como vos decís. No tanto, no fue porque fui más tarde yo. Yo he ido a las 7 de la tarde, entré tarde-noche. Logré pasar con el auto, llegué a donde estaba mi hija, la busqué, y bueno, ahí me cambió, me volvió el alma al cuerpo, claro. Y pude volver a casa y perdí la patente. Es como un símbolo, ¿no? de estos tiempos. Nunca la encontré. La mayoría. De hecho, se crearon algunos grupos, patentes perdidas, sí, se llamaba,
gente que la encontraba y decía, tengo Sí. una patente tal, y gente que la Centenares de encontró patentes. gracias a eso. Centenares de patentes. Sí, yo estuve siguiéndolo varios días, no la encontré así. Bueno, de hecho, aún hoy hay vehículos que reclamaron por la pérdida de patente y aún hoy no recibieron las patentes. Claro. Todavía hay vehículos que no reciben la patente, así que imagínate la situación. Héctor de la Iglesia, Agustín Sagasti, les agradezco enormemente que hayan venido y haber dado la opinión de lo que pasó en esta catástrofe que nos marcó indudablemente Sin duda. y nos va a marcar de por vida, ¿no? Ojo, ¿cómo? Gracias por la ¿Cómo invitación. No, a ustedes, muy Gracias. amables. Señoras, señores, vamos a hacer la primera molienda de café. Quiero recordarles simplemente que siempre nos acompaña la gente del auténtico Tomasito, otro de los que estuvo presente en esa catástrofe, colaborando indudablemente con todos aquellos servidores públicos que arriesgaron inclusive su vida. De hecho, vamos a estar hablando enseguidita. Bueno, también la gente del auténtico Tomasito, toda la familia Solé, allí desde calle Falucho 273, en pleno corazón de Villamitre, llevando esas típicas pizzas a cada uno de esos lugares para colaborar, para ayudar, para ser parte en lo que se podía cada uno de aquel trágico 7 de marzo del 2025. Molienda de café en Radio Altos. 97.9. Estamos aquí para que tu radio